Después de una suerte de apagón informático o de conteo o de contabilidad de los votos, el Consejo Nacional Electoral anunció que Maduro había obtenido el triunfo con el 51.20% de los votos. Y digo obtenido el triunfo y no que se perfilaba a nivel de la delantera, porque el presidente del Consejo Electoral dijo eso, 80%, y no hay manera de que esto cambie. Pero esas fueron sus palabras. No, lo que pasa es que cuando tú tienes el 80% y una ventaja de 7 puntos, dice, ya es una, lo que pasa es que eso en estadística es así, eso no es un exceso. 2000 aquí. Edmundo González Urrutia con el 44.2%. El PRD lleva tanto y subiendo. Sí. Ya, qué toletero. Pasa en todas partes. Pasa en y TNT. subiendo. Sí, también pasa en TNT, a lo que se le olvida lo aquí que ayer. Quiero decir es que cuando se ha contabilizado el 80% y un candidato tiene 7 puntos, eso es lo que se llama una tendencia. Sí, pero llamó la atención la forma, porque eso nunca se dice. Pero bueno. Madurismo, chavismo madurismo, esta suerte de versión discoteca del chavismo, aunque se ve en los últimos años también incurrió en muchos errores, pero el madurismo es una cosa extrema. Y lo preparó todo para imponerse. Eliminación de candidatos, anular a la candidata más carismática, Corina, que era en los hechos, en las calles, era la candidata, porque buscó colocar a Urrutia como un candidato de la mayoría opositora, porque a ella la invalidó el chavismo, el madurismo, y bueno, un candidato pálido, ella era la que hacía realmente la campaña, la identificación era con ella, pero represión, el madurismo hizo de todo lo que hacen gobiernos de fuerza, 25 años ya en el poder, y es un hombre que dijo que habría un baño de sangre. Lula aliado, un amigo de la región, un hombre que hizo transformaciones, salió y volvió del poder mediante elecciones abiertas, sin reprimir en ningún momento y sin perseguir ni anular candidaturas. Lula lo corrigió y le dijo que si te pierdes usted acepta resultados. Al final Maduro forzosamente asume la expresión, pero un cuadro de todos esos elementos al que ha acostumbrado Maduro acostumbrado entre comillas, a los venezolanos y al mundo, y una serie de denuncias estrambóticas de gente que iba a hacer explosionar cosas, y en fin. Luego, en medio del proceso, esto que se retrasa el conteo, no hay información, dice la oposición que sacan a sus observadores de los centros, se reclama información, y comienza Diosdado Cabello y los maduristas a decir que hay que aceptar el resultado de las urnas, ya el pueblo habló y no hay problema, hay que aceptar. Natanael, tenemos el corte de Diosdado Cabello, vamos a escuchar, antes de que el Consejo Nacional Electoral informara. 28 de julio, a esta hora comenzamos a recoger los frutos de los sembrados. Una campaña bonita, una campaña extraordinaria. Nuestro pueblo salió a la calle durante toda la campaña, y eso se repitió ahora en la elección. Contrasta en verdad la alegría del pueblo llano, del pueblo humilde, del pueblo trabajador, de las mujeres, de los jóvenes, con la amargura de los voceros de la derecha. La amargura propia de lo que saben que ocurrió. Nosotros también sabemos lo que ocurrió.
Nosotros también sabemos lo que ocurrió, pero nosotros sí respetamos lo que diga el CNE. El CNE va a dar sus números, nosotros esperaremos, luego nos tocará, vamos a cantar al menos 2 canciones. El himno nacional de Venezuela lo vamos a cantar. A Diosdado Cabello, con una sujeción, ¿verdad?, casi religiosa, lo que fuera a decir el Consejo Electoral, pero en ese momento era el del silencio informático, le llamo yo, de que fluyera la contabilidad de votos. Y luego se da la información, 51.22. 2, ¿verdad? 44.2. 51.20, sí, .2. 44.2. Exacto. Hay unos 400.000 votos de los otros 8 candidatos que estaban en la posición. Y en medio de todo esto, cuando inició el proceso, hubo 7 países, incluida República Dominicana, que estaban reclamando transparencia. Luego Maduro denuncia una conspiración de fuerzas interventoras, y es precisamente ese grupo donde estamos nosotros. Diplomáticamente hay que ver cómo evolucionaría eso, ¿no? Porque recordemos que nosotros en la crisis de hace unos años nos inscribimos con Guaidó, siguiendo a Estados Unidos. Estados Unidos asumió a Guaidó y un experimento fallido, nosotros asumimos a Guaidó. Al final, cuando Estados Unidos, luego la de Ucrania, necesita petróleo, llega a acuerdos con Venezuela, con Maduro, y deja a todo el mundo enganchado. Nosotros no tenemos embajador en Venezuela, y bueno, hay una situación ahí incómoda, de decepción. Tenemos un cónsul, colega periodista, Félix Reina. Entonces, una situación ahí muy, muy difícil, porque Estados Unidos tiene sus agendas, sus prioridades, lo mete a usted, lo engancha en la parte trasera del carro, y luego a usted zafan el enganche, usted ni se da cuenta, y descarrila el tren, y bueno, usted cayó por allá. Pero bueno, ese es uno de los capítulos. En todo esto, Leonel Fernández, el líder de la Fuerza del Pueblo, expresidente de la República, estaba entre los observadores. Ha habido una serie de críticas, algunas muy duras a Fernández por esto, otros más suaves, que no debió meterse en eso. Pero ¿qué ocurre? Fernández está mediando desde hace muchos años. Recordemos que recibió a Chávez en un momento, en un golpe de Estado como de horas. Trajo la familia para acá. Aquellas discusiones aquí con el presidente colombiano, Julián... Álvaro Uribe. Presidente Uribe, con Ecuador, con Rafael Correa. Con Correa, recordemos... lo de Zelaya también. Recordemos, sí. Pero recordemos aquella intervención de Fernández, y aquel pleito de Uribe por la muerte de Reyes. Con Correa. El asesinato de Reyes. Sí, con Correa. Aquello fue tremendo en la cumbre, sí, pero terrible. Entonces, Fernández inició viniendo un poco más para acá, mediando en Venezuela. Cuando sube el gobierno de Danilo asume, recuerden que fueron convocados el que fue ahora jefe de campaña, Rodríguez, aquí a la Cancillería. Esos hermanos son terribles. Una reunión, sí. Él y la hermanita. Delcy. Yo entrevisté a Delcy en televisión, en medio de esos líos. Y es tremenda Delcy. Vinieron, el gobierno dominicano los trajo acá, ya en el gobierno de Danilo Medina, y no hubo manera, hubo varias reuniones, y bueno, eso se quedó ahí. Lo que quiero significar es que Fernández como presidente, luego como pasado presidente, estuvo y está junto a Samper y Zapatero en esa mediación casi permanente. Entonces va a haber un proceso electoral, y lo lógico es que él esté ahí.
O sea, no tiene razones como para mandarse, si es llamado. Yo vi el sábado, creo que fue, que la oposición saludó la presencia de Fernández. Entonces, no, bueno, la crítica, bueno, estaba en política, en fin. Pero bueno, hago todo este resumen, colocando todo esto en contexto, pero concluyo en que es difícil un gobierno de estas características, que ayer salieron los motorizados, aquellos que se usaron hace unos años, que se dijo que habían cubanos asesorando y hasta participando. Es difícil con esta estructura, con unas Fuerzas Armadas que han sido corrompidas, con una altísima corrupción, que gente que sabe que puede ir al exilio, a la cárcel o pedir extradición, que se da tan fácil el poder. De todos modos, en este proceso hubo más presencia de medios, hubo más presencia de observadores, aunque fueron excluidos unos españoles no convocados y con una identificación del PP, y desde el PP de derecha, identificado y con muy militante en contra de Maduro, en la acción contra Maduro. Y bueno, pero ustedes que buscan aquí, incluso ellos se quejaron de que su gobierno no le apoyó. Lo que pasa es que el gobierno también los vio como unos intrusos. Lo que pasa es que ellos no van a observar. No, correcto. Ellos van a otra cosa. Entonces, por eso el mismo gobierno español, ellos se molestaron. Pero bueno, el gobierno no se va a buscar un lío por unos activistas políticos que vayan allí a otra cosa. Y se queda Maduro. Hay que ver cómo está este proceso. Recordemos que 51-2, 45 tanto. Hubo mucha gente que no pudo votar en el exterior. El madurismo tiene poca aceptación. Mucha gente que ha salido. Claro. Y restringe, limita mucho el madurismo el voto en el exterior. Aquí creo que votaron 140 y tanto. Aquí no llegaban creo que no llegaban a 200 los votantes. Así ocurrió en muchas partes del mundo porque le era adverso el voto a Maduro. Hay una situación, hay 3 países que están cuestionando, Estados Unidos está cuestionando el resultado, se notó una oposición y un parte de la población contraria a Maduro, o harta, o lo que sea, o desalentada, más dispuesta, y es 51-45, O sea, estamos muy cerca de la mitad. No, 51-20, 44-20. 7 puntos de diferencia. No, lo que te quiero significar... No digo del 20. Del porcentaje. 51-20, 44-20. Es 7 puntos. Es una votación de menos de la mitad. No, con el 80%. No, yo digo menos de la mitad de los inscritos para votar. Estaban como alrededor de 20 millones, o 20 y pico de millones. Recordemos que hay 5 o 6 millones de venezolanos en el exterior, contrarios a Maduro. Hay una acción más determinante, están más cerca de mitad, porque la otra oposición tomó 400,000 votos y hay gente por ahí que no votó. Entonces, va a haber más tensión. El madurismo, Maduro no es muy, iba a decir que no es muy inteligente, pero viene un proceso ahí que va a ser complicado, como esos fines de dictadura. Aunque esto no es una dictadura con las formalidades de la dictadura, si se le puede llamar formalidades. Pero probablemente algo haya comenzado a cambiar en Venezuela. Vamos a hacer el corte para tomar los turnos completos. Vamos a comerciales. Una apuesta por la radio.